No le digo que tome su asiento, no sé qué se lo vaya a llevar, pero siéntese con confianza, sean bienvenidos, estamos contentos de que esté en este lugar. Si hay alguien que nos acompaña por primera vez, queremos decirle, esta es su casa, ve a su lado, ve al otro lado, lo invito, ve a su lado, ahora ve hacia el otro lado, esa persona hermosa que está a su lado es su hermano, es su amigo, puede darle un consejo, puede apoyarlo, porque todos los que estamos aquí, desde los que están allí sentados, desde el que está allá afuera, recibiendo lo que le regaló una sonrisa, le echó un poquito de antibacterial, hasta los que estamos acá en esta tarima, el que está metido en la batería que no se le ve la carita, todos estamos aprendiendo y creciendo, porque anhelamos y amamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bueno. Bueno, en esta oportunidad, esta es la segunda semana que vamos a tocar un tema que comenzamos hace poquito y es el sacerdocio de todos los santos, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando sobre el real sacerdocio. Dígale a su vecino, eres rey y eres sacerdote. Ahora, para entrar en este tema, ¿verdad? Vamos a tocar 3 puntos. ¿Verdad? Vamos a tratar de desarrollar 3 puntos. Uno que nos ayude a hacer una base y 2 que nos ayuden a funcionar sobre esa base que vamos a construir, ¿sí? ¿Están conmigo? ¿Cuántos puntos vamos a trabajar? 3 puntos, perfecto. El primero que vamos a estar desarrollando es sobre este sacerdocio que hemos recibido. La palabra nos dice que nos hizo sacerdotes santos y que nos hizo un real sacerdocio, reyes y sacerdotes, dice en otra palabra, en otra cita bíblica, ¿cierto? Ahora, pero, ¿cuál es la realidad de este sacerdocio? ¿Cómo es este sacerdocio? En primer lugar, tenemos que tener claro que Dios es espíritu, ¿sí? Y todo lo que Dios crea, en primer lugar lo crea espiritualmente. Y luego, conforme a su beneplácito, conforme a su tiempo, conforme a su determinación, Él decide el tiempo, momento y lugar en donde eso va a ser creado sobre la tierra. ¿Qué nos dice esto? Bueno, si yo estoy sentado en esa silla, antes de que yo naciera, Dios ya me había creado en el espíritu. ¿Sí? ¿Estamos claros allí con ese punto? Del mismo modo, el sacerdocio también es primero espiritual y luego natural. Entonces, lo que vamos a estar hablando en este primer punto es la realidad del sacerdocio espiritual, ¿sí? Y es bueno, con la ayuda del Espíritu podamos ir poco a poco avanzando en luz y en entendimiento todos juntos para construir las funciones que tenemos gracias a este sacerdocio espiritual que hemos recibido, ¿ok? Ahora, ¿cómo recuerdan los que han escuchado, los que están en el CEAP, si usted ha leído la Biblia, si todavía no la ha leído, pero pronto se va a enterar en lo que empiece a leerla? ¿Cómo era el sacerdocio en los tiempos de la ley? ¿Okay? Nosotros sabemos que existen 2 pactos que son bien relevantes y que constantemente estamos hablando entre Dios y los hombres, que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto se le llama antiguo, no es porque fuese desde siempre, o el primero que hubo. Solo se le llama antiguo porque es el que estuvo justo antes de que iniciara el pacto en donde usted y yo vivimos. O sea, el pacto anterior al que estamos viviendo se le llama antiguo pacto, pero la forma más exacta de llamarlo sería el pacto de la ley, ¿sí? Entonces, ¿cómo era el sacerdocio en ese pacto de la ley? Había hombres que Dios escogió, ¿verdad?, en el pueblo de Israel, que fue un pueblo que Dios escogió para que a partir de ese pueblo toda su bendición llegara a toda la tierra, pero Él escogió como uno primero, un grupo primero, que era el pueblo de Israel, y en medio de ellos estaban conformados por 12 tribus, y una de las tribus, llamada la tribu de Leví, la tomó para sacerdotes. Ahora, ¿por qué hubo esta necesidad? El sacerdocio que Dios creó era espiritual. Y el hombre que Dios creó era un hombre espiritual, que luego lo formó en lo natural y lo colocó en un huerto llamado Edén, ¿sí? Entonces, este hombre espiritual que había heredado un sacerdocio espiritual, en lo natural decidió separarse de Dios. Y por lo tanto, todo lo que era espiritual murió en ese periodo.
A causa de que el sacerdocio espiritual se había distorsionado, Dios en su misericordia estableció una serie de sacrificios animales. ¿Por qué? Porque la remisión de pecados solo puede ser por medio de sangre. ¿Sí? Entonces, como la justicia de Dios había sido defraudada, porque la medida de Dios es 100% justo y 100% misericordioso. Si Dios le perdona, no hace justicia con uno que lo merece, porque le tiene misericordia, pero entonces a otro si le hace injusticia, ya quedaría como injusto, porque hizo más misericordia que justicia con este. ¿Sí? ¿Vamos ahí bien? ¿Cuántos me siguen? Excelente. Entonces lo que ocurrió es que como la misericordia de Dios era tan grande, pero no podía pasar por encima de su justicia, porque Él también es justo, Él creó una serie de ritos de sacrificio para que cada vez que un sacerdote sacrificara un animal, tomara de esa sangre y la rociara sobre el pueblo. Es como si, imagínense que usted tiene fiebre y le ponen una toallita húmeda, ¿sí? Eso hace que la temperatura del cuerpo se regule un poquito, pero la fiebre es evidencia ¿de qué? De una infección. Entonces, ¿la toallita húmeda cura la infección? No. Solamente apacigua la fiebre. Y eso era lo que hacía cada uno de esos sacrificios animales, apaciguaban la justicia de Dios, hasta que vino uno perfecto en todo, que fuese un cordero sin mancha, inmolado, para que con su sacrificio perfecto se acabara la necesidad de más sacrificio, porque Él cumplió y satisfació toda la necesidad de justicia de Dios. Bien, ahora, como esta labor era tan importante, Dios dice, apártenme una tribu para que haga esto, porque ellos necesito que no se contaminen, que y empieza a poner una serie de leyes de no contaminarse para que los sacerdotes lo cumplan. ¿Por qué entonces esos leví fueron llamados sacerdotes? Porque eran los únicos habilitados por Dios para tratar de darle a Dios lo que Dios quería recibir. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta allí? Ahora, ¿qué ocurre? Venido Jesús, el sacerdocio, la palabra nos habla en Efesios que la voluntad del Señor era reunir todas las cosas en Jesús. Ahorita lo vamos a ver más adelante, en Cristo. Pero me llama mucho la atención la versión de Jubileo, de la Biblia Jubileo, porque dice que la intención era restaurar todo en Cristo. De eso fue lo que hizo el Señor. Él restauró el sacerdocio espiritual. Por esa causa, el sacerdocio levítico cayó, porque su razón de ser ya fue satisfecha. ¿Claros hasta allí? Si alguien le pregunta algo, ¿usted ya va a saber cómo contestar? Muy bien. Ahora, entendiendo esto, comprendemos que el sacerdocio espiritual no nace como el sacerdocio levítico a causa del pecado. La ley nace por el pecado, ¿sí? La corrupción en el hombre era tal, Dios quiere mostrarle al hombre su persona, sus características, cómo es él de justo, cómo es él de su medida, y pone la ley. Y el propósito de la ley era mostrarle al ser humano que en sus propias fuerzas era imposible agradar a Dios. ¿Ok? Entonces Él pone la ley. La ley nace a causa del pecado. Mas el sacerdocio no nace a causa de la ley, mucho menos a causa del pecado. El sacerdocio nace, dígale a su vecino, el sacerdocio nace del deseo en el corazón de Dios. Esa es la realidad. El sacerdocio nace por el deseo del corazón de Dios. Ahora, ¿cuál deseo? Vamos a buscar con la ayuda de audiovisual Génesis 1, 27 al 28. Y con la ayuda del Espíritu vamos a ir entrando a entender la visión central del sacerdocio de Dios. El propósito, el deseo de Dios cuando creó el sacerdocio. Dice la palabra así: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad
y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí es en donde vemos la razón de ser del sacerdocio. Cuando Dios crea al hombre, ¿conforme a qué lo hizo? A su imagen. Y luego, ¿qué le dice? Multiplicad y fructificad. ¿Qué iba a reproducir, a multiplicar y fructificar el hombre? ¿La qué? La imagen de Dios. Allí está la razón de ser del sacerdocio. El deseo que está en el corazón de nuestro Dios es reproducir su imagen en la tierra. Y por eso Él creó sacerdotes. Por eso Él creó hombres, somos sacerdotes espirituales. Hombres que, entiéndase hombre como la especie, el hombre, porque Él dice acá que lo creó hombre y mujer. O sea, el primer creado era un hombre espiritual, era un ser espiritual que era varón y hembra. Ahora, no es que era hermafrodita, que tenía los dos sexos, no. Era varón y hembra porque lo primero que Dios crea es un matrimonio. Dios creó un matrimonio. Porque la palabra dice, dejarán de ser dos y se harán una sola. O sea, el matrimonio es el hombre buscando regresar a su verdadero diseño de creación. Ah, no, pero es que yo nunca me casé. Bueno, usted está unido al Señor. Así que no se mortifique que el diseño de Dios también se cumple en usted. Amén. Entonces, si le dicen, no, es que Dios, aclara estas cosas porque hay tanta distorsión en el mundo. Y a veces le dicen a uno, bueno, pero es que si yo nací hombre, pero me siento mujer, Dios creó un hombre que era varón y hembra. ¿Sí? Nos hemos encontrado ante este tipo de cosas. Pero la respuesta es que Dios no creó un ser con dos sexos, Dios creó un matrimonio. Pero como para dos era uno, como Dios ve mi matrimonio. Amén. Ahora, vemos en este versículo la intención de Dios, el deseo, el sacerdocio. ¿Cuál es el propósito de ser del sacerdocio? Que la imagen de Dios sea reproducida en la tierra. Dígale a su vecino, el deseo del sacerdocio es que la imagen de Dios sea reproducida en la tierra. Cuando conozco esto me doy cuenta, ya eso no lo repita, cuando conozco esto me doy cuenta que el sacerdocio solamente busca responder al deseo de Dios. Vamos a ver lo que dice Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 dice así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Eso lo dice, esa es la carta de Colosenses, lo que es la carta primera y segunda de Colosenses, primera y segunda de Efesios, son dos cartas que muestran la verdadera realidad del sacerdocio espiritual. Usted quiere conocer más profundamente el sacerdocio que ha recibido, estudie estos 4 capítulos de estas dos cartas. Amén. Aquí nos está mostrando claramente la Biblia respondiéndose a sí misma. ¿Cuál es la imagen que vamos a reproducir? La imagen de su Hijo, la imagen de Cristo, porque Él es la imagen del Dios invisible. O sea que el sacerdocio tiene el llamado de reproducir la imagen de Cristo. Efesios 1, del 9 a 10, dice lo siguiente: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del tiempo, del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Por qué les menciono estos dos versículos? Porque son los dos versículos que complementan el de Génesis. Colosenses nos muestra que Él es la imagen a reproducir. Efesios nos muestra que al reunir, al expresar a Cristo en todas las cosas, satisfacemos el beneplácito de Dios. O sea, su buen placer es que todo se vea a Cristo. Por eso es que le digo que el sacerdocio es la respuesta a su deseo. ¿Amén? Amén. Muy bien. Ahora, conociendo que la ley fue por el pecado y con ella se distorsionó el sacerdocio espiritual, yo quiero aclarar con mucho respeto algunas cosas
que por mucho tiempo hemos escuchado y que no hemos sido conscientes de que nos han mantenido atados para no poder vivir el sacerdocio que tenemos que vivir. Porque si usted se da cuenta, la primera dirección que recibió el hombre que Dios creó fue: sé sacerdote, expresando mi imagen, reprodúcela y multiplícala en otros, y sojuzga y soyuzga, y reina. Desde el principio Dios dice: te creé rey y sacerdote. Y en Apocalipsis Dios dice: nos hizo reyes y sacerdotes. Porque la Biblia no está hablando un mensaje distinto, sino que una sola construcción. Dios mostrando su deseo y enseñándole a los hombres que Él desea llevar a cabo ese deseo a través de nosotros sobre la tierra. Amén. Muy bien. Ahora, siendo que esto es así, ¿cuántos de ustedes no han escuchado esta expresión? El varón, el hombre, es el sacerdote del hogar. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Levántame la manito. Muy bien, ya sé que están aquí presentes. Ahora, ¿esto está mal? No. El asunto es que está incompleto. Porque si yo creo que el hombre es el sacerdote de la casa y lo dejo hasta allí, ¿qué pasa con las mujeres que no tienen esposo? ¿Qué pasa con las que se han quedado viudas? Yo sé que ustedes lo han pensado, yo también lo he pensado, ¿sí? Y la cuestión es que el engaño tuvo la astucia de distorsionar el principal diseño de Dios para que a raíz de allí todo fuese distorsionado. Porque Satanás solo, mira, a él no le interesa que usted tenga estorbo, a él no le interesa que usted se enferme, a él no anda detrás de usted pellizcándole para que usted se sienta incómodo. Ay, no, cámbiame esta silla porque Satanás no me deja tranquilo. Me puya por aquí, me puya por acá. No, créanme que no. Satanás solo le interesa que usted no conozca el sacerdocio que recibió por herencia. Porque él sabe que si usted vive en un sacerdocio distorsionado, usted hará todo lo demás y saboteará todo en su vida. Él es astuto, los hijos de la tiniebla son astutos, pero nosotros tenemos al Rey de victoria, aquel que es la sabiduría, aquel por cual todas las cosas existen, quien le da sustancia a todo, y aquel que nos dice: por cuanto eres mi hijo, no serás hallado sorprendido. Yo te mostraré anticipadamente lo que ha de venir para que tú estés preparado. Porque la intención, Dios es tan buen maestro que no nos prueba para rasparnos. Él nos prueba para asegurarse que aprendimos lo que primero nos dio. Jamás voy a ser introducido en una prueba sin tener todo el conocimiento y todo lo necesario en mi depósito para aprobarla. Porque si fuese así, Dios fuese muy mal maestro. Y no lo es. Él es el mejor maestro que tenemos. Y Él no está detrás de la prueba como un mal maestro. Él no está detrás de la prueba al final, como esos maestros que dicen: los raspé a todos. De hecho, el que es profesor o maestro de oficio sabe que si en un salón todos los alumnos raspan, hay que cambiar al maestro. No a los estudiantes. Porque todos los alumnos raspen evidencia un mal maestro. Pero gloria a Dios que aquí están sentados los aprobados por el Señor. Amén. Y gloria a Dios aún más porque están sentados los que están siendo probados en el Señor. Pero gloria a Dios porque esos que están siendo probados ya tienen todo para ser aprobados. Amén. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el peligro de este engaño de que el hombre es el sacerdote de la casa? Esto no es un engaño, de esta verdad a medias. ¿Cuál es el peligro? Que esta falta de luz suprime el sacerdocio de la mujer y distorsiona el sacerdocio del hombre al sobrecargarlo con cosas que no tienen nada que ver con sacerdote. Porque entonces un hombre piensa que porque lleva dinero a su casa está siendo un buen sacerdote. Pero ni siquiera habla con su esposa, ni tiene comunicación con ella, o tiene discusiones con uno de sus hijos. O un hombre cree que está siendo bueno en su empresa, como empresario, pero tiene un matrimonio que se está cayendo.
¿O tiene un buen matrimonio pero está viendo pornografía en lo secreto? Porque si el hombre cree que por llevar la posición natural de orden, que es cabeza en el hogar, solo por eso está siendo buen sacerdocio, hermano, nos hace falta luz. Porque el sacerdocio espiritual es mucho más allá que eso. ¿Y cuál es la contraparte? Una mujer que no ejerce un sacerdocio, que se queda cohibida, que no hace nada, o que peor aún piensa que porque está todos los días en la congregación, está haciendo un buen sacerdocio y su casa la tiene descuidada. Eso no es el sacerdocio al que el Señor nos ha llamado, mis hermanos, y se lo digo con mucho amor y respeto. Ese no es el sacerdocio al que usted lo ha llamado. Mi amada hermana, Dios restaura su sacerdocio. Dios la saca de creer que por estar aquí en la congregación y tener que decir no puedo ir a un discipulado porque me quedé atendiendo a mi hijo, le quita la condenación que pueda sentirse en su alma. Porque esa no es su realidad. Eso es un engaño. Usted no ha sido llamada para eso. Vamos a ver lo que nos habla la palabra en Gálatas 3, 23, 29. Así que en este mismo orden, amados varones, si usted vive toda su vida trabajando y cree que por eso está haciendo el sacerdocio que Dios le ha llamado a hacer, créame que todavía nos hace falta conocer más. Usted necesita más luz, yo necesito más luz, y por eso es que estamos estudiando estos temas, amén. Gálatas 3, 23 al 29 nos dice así: pero antes que viniese la fe, diga conmigo, antes, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley fue nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, diga, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos, diga conmigo, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Porque todos, diga conmigo, todos, los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. En otras palabras, todos los que han sumergido su vida en Cristo al creer en Él, esto va más allá de un bautizo natural en agua, sino que yo sumergí mi vida en Cristo, de Cristo estoy revestida. Y si de Cristo estoy revestida, ya no me veo yo. Por lo tanto, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Herederos de un sacerdocio espiritual. Así que no quiero más mujeres sintiéndose que porque no pudieron asistir, que tienen que quedarse con los chamos, están siendo un mal servicio a Dios. Porque es que yo tengo que servir a Dios, no puedo faltar a la congregación. Mi esposo, bueno, tiene doble trabajo, se molestó, ahora le toca contentarse. Y yo me voy, feliz de la vida. No, mis amadas hermanas, porque eso es lo mismo que ir al altar, llevar una ofrenda enemistada con mi hermano. Exactamente lo mismo, porque la ofrenda más valiosa no es el dinero, no es el tiempo, es mi vida. Y si yo voy a decir que voy a ir a un lugar, a un local, a darle a Dios mi vida enemistada con mi esposo, su ofrenda no vale nada. ¿Ok? Y esta palabra nos demuestra, la ley decía que solo los varones de casa podían ser los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos eran seres humanos sin espíritu y por lo tanto se debía cumplir la norma natural. ¿Cuál es el orden natural? Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Y esto es sano, este orden es sano. Imagínense que yo tuviera la cabeza en las rodillas. ¿Cómo caminaría? ¿Cómo comería? ¿Cómo andaría? Primero que llegaría llena de barro todos los días. Y si piso algo, me va a oler más rápido. Créame, pero mi cabeza está en lo más alto porque para mí es como un faro que me guía. Todo lo que entra biológicamente, mi cuerpo se va nutriendo cada parte hasta lo último.
O sea, la puedo cuidar, la puedo alisar, la puedo maquillar. Del mismo modo, Cristo es cabeza del hombre y el hombre sobre la mujer. Así como el hombre da el alimento que nutre a su esposa hermosea su rostro con sus manos y le saca el pelito y le dice, mi amor, que esta pepita que te... Ay, no, ven para sacártela que está fea. Y lo hermosea, porque así somos. Hay un orden natural y necesitamos respetar este orden natural. Pero en lo espiritual no hay varón ni mujer. Todos son revestidos de Cristo, todos son sacerdotes del Dios Altísimo. Amén. Muy bien. Aclarado y construida esta base, pasamos entonces a los otros 2 puntos del ejercicio. Diga conmigo, el ejercicio sacerdotal. Vamos a dar un fuerte aplauso mientras yo tomo agüita. Muy bien. ¿Dónde están los sacerdotes del Dios Altísimo? Ah, sí me gusta. No se moleste si no digo sacerdotisa. Primero que es muy larga y creo que se me va a enredar mucho la lengua. Y segundo, esto es un sacerdocio espiritual, así que no está sujeto a varón y a hembra, ¿sí? Ok. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el primer punto que vamos a desarrollar de mi función sacerdotal? Pasando del hacer al ser. ¿Qué pasaba con los sacerdotes levitas? Ellos hacían. Ahora, ¿qué pasa con los sacerdotes en Cristo? Ellos son. ¿Sí? Ok. Ahora, la religión nos enseñó que teníamos que trabajar para Dios. No, es que yo trabajo para el Señor, yo tengo que trabajar para el Señor. Pero Cristo nos mostró, el primer paso era rendirnos al Señor. El Señor Jesús trabajó sobre la tierra, más que ningún otro. Pero Él no distorsionó el orden. El primero rendía su vida al Señor, ¿sí? Y ese es nuestro sacerdocio para con Dios, porque el sacerdocio es como una vía de es como una doble vía. Tiene un ir y tiene un venir, ¿sí? Viene de Dios, regresa a Dios. Viene de Dios, regresa a Dios. Es una vía en doble vía. Entonces, estamos hablando primero la primera vía, la que viene de Dios, ¿sí? Muy bien. Génesis 2, 15, 17. Yo me imagino que tal vez han escuchado que la primera vez que se menciona la palabra sacerdocio en la Biblia, se menciona al sacerdote Melquisedec, ¿sí? Sin embargo, yo estuve estudiando estos días y de unos escritos del hermano Witness Lee, hallaba algo que me hizo tanto ruido que decidí como profundizar un poco más y escribir un poco más al respecto. Y es que ciertamente la primera vez que se da el título sacerdote del Dios Altísimo fue a Melquisedec, pero al primero que cumplió, que se le asignó función sacerdotal fue a Adán. ¿Sí? Vemos que dice la palabra. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y el bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este versículo es clave para yo entender mi sacerdocio hacia Dios. Adán fue colocado en un lugar donde todo estaba consumado, todo estaba listo. Él no tenía que andar construyendo, no tenía que andar, no, todo estaba listo. Diga conmigo, listo. Así como nosotros que estamos en Cristo. Muy bien, todo estaba listo y terminado. Y Dios colocó al hombre en este huerto, que era un lugar de descanso, de placer, todo listo. Pero lo colocó allí y le dio instrucciones. Estas instrucciones son más hacia lo natural, hacia lo natural, porque él era un hombre natural, pero en realidad son más hacia el trabajo en mi alma y en mi ser, que las que le dio al principio al hombre espiritual cuando le dijo multiplicad o fructificad, ¿sí? Aquí el hombre ya había sido formado como varón y no había sido sacada todavía la mujer, aunque estaba también en él, ¿sí? Muy bien. Entonces, fue colocado en este ambiente donde estaba todo listo y le dijo, come del fruto de los árboles, es por supuesto exceptuando el árbol de la ciencia del bien y el mal. Le dijo, guárdalo.
y le dijo, lábralo. Ahora, de este mismo modo es como mi sacerdocio hacia Dios funciona. El huerto del Edén es una imagen de Cristo. Él fue colocado dentro del huerto, así como ustedes fueron sumergidos en Cristo. Cuando la gente estaba a lo lejos no veía a Adán, solo veía un hermoso huerto, así como el que se acerca a usted no lo ve a usted, sino que ve a Cristo, que es la medida en la que todos anhelamos alcanzar. Amén. Ok. Ahora, colocado en este huerto le dijo, come de lo que hay en él. Así como Dios le dice, come del Cristo en el que fuiste sumergido, en el que fuiste lleno, porque el Señor no solo nos sumergió, sino que nos llenó. A mí me encanta mucho este ejemplo y siempre lo uso. Este vaso tiene agua, ¿verdad? Si yo derramo el agua y lo pongo a tope, podríamos decir que está lleno, ¿sí? Y nadie me va a decir que el vaso no está lleno. Ahora, si yo tomo este mismo vaso y lo coloco en el fondo del mar, ¿estaría lleno o vacío? Ajá, sumergido, pero ¿lleno o vacío? Estaría lleno, ¿verdad? Porque está lleno de agua por dentro, pero también está cubierto por completo del agua. La verdadera imagen de cuando somos tomados por el Señor, porque el Señor no se acerca a mí para volverse un apéndice o extensión de mí, ni de mi vida. El Señor me toma de donde estoy, me cambia de posición, me sumerge en el fondo del mar y ya no me veo yo, solo Él se ve el mar. Y estoy tan llena de Él y rodeada de Él. Esa es nuestra verdadera posición en Cristo. Ahora, desde esa posición, estando allí, Él nos dice, come de mi Hijo, come de Cristo. O sea, yo necesito buscar, tocar, llamar, para procurar comer del pan que Dios me da cada día. El pan de cada día, dánoslo hoy. Yo no puedo pasar ni un solo día que yo no anhele en mi corazón comer del pan que Dios preparó para mí en ese día. Y ahí estoy siendo fiel con el sacerdocio que yo tengo para con Dios. Amén. Lo segundo que le dijo fue, guárdalo. Amados, guarde lo que Dios le concedió. Guarde la vida que Dios colocó dentro de usted. No permita que sea distorsionada por tantas opiniones. Cuide de lo que escucha. Si no tiene la madurez para lidiar con ciertas conversaciones, no hable de esas cosas. No se involucre en esas conversaciones. Si no tengo la madurez para poder apartarme de amigos que no me conviene, o mejor dicho, de mantenerme íntegra conforme a lo que creo frente a mis amistades jóvenes, apártese de esas amistades. Por eso la palabra dice, el sabio ve el mal y se aparta. No estamos diciendo, como soy sabio, soy súper fuerte. No, como soy sabio, sé que soy débil y me aparto. Porque yo guardo el Edén, el jardín, el lugar de descanso precioso en donde Dios me colocó y en lo que colocó y plantó dentro de mí. Amén. Y en tercer lugar le dijo, lábralo. Labrar tiene que ver con abrir surcos. Y esto tiene dos formas de verse. La primera, que nosotros necesitamos para tener un fiel sacerdocio para con Dios, profundizar en el Edén. ¿Quién era el Edén? Profundizar en Cristo, ir más profundo en Él, conocerlo más. La peor cosa que puede haber en el hombre es la ignorancia. Lo que usted ignora no lo puede vivir, lo que usted ignora no lo puede disfrutar. Y lo que usted ignora no es que, ¿cómo digo? O sea, lo que usted ignora no lo puede disfrutar, y no solo eso, sino que esto es como dice la Constitución, el no conocimiento de estas leyes no implica su no cumplimiento. Que usted no conozca algo no quiere decir que, ay, bueno, yo no sabía. Se lo pierde, se lo está perdiendo. Conózcalo porque Dios quiere que lo disfrute. Está en usted, ya lo tiene, le dio el consumado, es el todo, en todos, la plenitud que aquel que lo llena todo, pero conózcalo más, profundice más. Y la segunda forma de ver esto es que la tierra, ¿de dónde fuimos tomados nosotros? Del polvo de la tierra. Labrar también tiene que ver con hacer surcos en mí, con que se han hecho surcos en las áreas en donde me creo fuerte,
que sean esos hechos, no, yo sé administrar mi dinero, surco, para que el dinero no sea mi señor. No, yo estoy fina en mi relación de matrimonio, surco. No, es que yo no necesito pedir perdón, que me pida perdón él, surco. No, es que fulano me dijo que debía hacer tal cosa, pero yo creo que mejor hago esto, surco. Necesitamos permitir que sean hechos surcos en nosotros, para que sea desquitada toda la tierra que estorba, limpiada todo lo que estorba, para que sea sembrada la semilla de verdad, para que dé fruto al 100%. Amén. Entonces, mi sacerdocio para con Dios consiste en la misma sombra de Abraham: comer de él, guardar su vida en mí y labrar su vida, y labrar en sus profundidades, y que mi vida sea labrada por él. Amén. ¿Finos aquí? Cuando usted vaya a su casa y diga, ¿cómo voy a empezar a hacer sacerdocio? Diga, el sacerdocio empieza por mí. Otra vez, el sacerdocio empieza por mí. Llega así, el sacerdocio empieza por mí. Amén. Coman del Señor. Guarden la vida que Él les dio. Labren profundo en sus misterios y permitan que Él les quite, labrando en ustedes todo lo que no tiene todo lo que no es la imagen de Él. Y con esto vamos al tercer punto. Vamos a ver el tiempo. Ok, muy bien. Con esto vamos al tercer punto. Le voy a hacer un pequeño paréntesis. Estaba tan temerosa en mi casa de cuidar el tiempo, porque el que me conoce sabe que me gusta hablar mucho. Y estaba tan asustada de que, Dios mío, quiero cumplir con el tiempo, o sea, porque el Señor me ha estado cada vez retando a ser fiel hasta en lo más poquito, hasta en lo poquitico. Y entonces y ahora ya estoy terminando el mensaje y me queda muchísimo tiempo. Así que si usted llega temprano a su casa hoy, póngase a hacer este ejercicio y a practicar lo que aprendimos hoy. Amén. Muy bien, continuamos. Ahora, vamos con el tercer punto. Ya hablamos el primero. Me gustaría aprovechar de comentar algo del anterior para que no se nos vaya a confundir el mensaje. Y esto es bien importante. No podemos confundir, todavía estamos en el punto anterior, ¿sí? No podemos confundir nuestro sacerdocio con nuestras funciones, roles o responsabilidades. Y esto con mucha seriedad se los digo. No podemos confundir nuestro sacerdocio con nuestras funciones, roles o responsabilidades. A causa de esta confusión es que el hombre cree que por hacer su rol de esposo está siendo un fiel sacerdote. Y eso no necesariamente tiene que ser así. Puse hasta una alarma para que me dijera cuando era el tiempo. Ok. Mi fidelidad en mi función, en un área de trabajo, en determinada acción, no determina la calidad de mi sacerdocio. Pero mi fidelidad en mi sacerdocio sí determina la calidad con la que yo funciono como esposo, la calidad con la que yo administro mi dinero, la calidad con lo que yo hago en lo secreto, la calidad con cómo trato a mis hijos y cómo soy padre, la calidad en cómo administro mis negocios. Todo en nuestro ser estará medido conforme a la fidelidad de nuestro sacerdocio y no al revés. Así que, amados varones que se encuentran en este lugar, si se ha sentido menospreciado porque a causas de trabajo no ha podido estar acá en casa colaborando, tanto como en su corazón Dios ha dispuesto que lo haga, créame que eso no está determinando su medida ni calidad de sacerdocio. Así que hoy puede liberarse de esa carga tan pesada que no le corresponde. Sí, vamos a venir a la casa a servir. Sí, vamos a servir como buenos trabajadores en nuestros empleos. Sí, vamos a hacer todo eso. Pero no, porque yo me enfoco en mejorar eso. Porque si yo trato de mejorar esto, entonces me falla aquello. Si trato de mejorar esto, entonces me falla lo otro. Pero si yo me concentro en trabajar mi sacerdocio para con Dios, Dios se encarga de ordenar todo. Amén.
Y vamos al tercer punto. Expresando al gran yo soy en el hacer. Fíjense qué interesante esto. Empezamos derribando el hacer para establecer el yo. Pero ahora establecido el yo, volvemos al hacer. Porque no pensemos nosotros que este evangelio se trata de estar en nuestra casa echándonos aire. Hay trabajo que hacer. Hay bastante trabajo que hacer. Solo que tenemos que hacerlo desde la posición correcta. Muy bien. Ahora, expresando el gran yo soy en el hacer o en mi hacer, tiene que ver con mi sacerdocio para con los demás. Y aquí empezamos a transitar el camino de regreso al Padre. Lo que viene de Dios en esta vía, produce en mi interior. Lo que viene de acá es lo que expresa desde mi interior hacia Dios y hacia los de mis hermanos y los hombres. ¿Bien? Ok, yo les pregunto, cuando Dios le da el diseño del sacerdocio espiritual a Adán, que le dice, reproduce mi imagen, ¿le explicó Dios cómo hacerlo? Él lo puso en el Edén y le dijo, lábralo, guárdalo, come. Él le dio una explicación. Pero cuando lo creó le dijo, fructifícate, multiplícate. Pum, ya, pum, para la tierra. No le explicó más nada. O le explicó cómo es el proceso de multiplicarse. No, que la flor y la abejita, no le explicó nada. Absolutamente no le dijo nada de cómo tenía que hacerlo. Solo le dijo, ve y multiplícate y fructificad y llena la tierra con mi imagen. No le dijo más nada. Porque lo que es naturaleza no se tiene que explicar. Lo que es de nuestra naturaleza en el hombre era natural para él reproducirse, no necesita explicación. Así como al perro no se le enseña a ladrar, al pez no se le enseña a nadar, etcétera, 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 porque lo que responde a una naturaleza fluye espontáneamente. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué dice Primera de Pedro 2:9. Ahora sí me van comprendiendo por qué, ahora sí me voy explicando por qué el sacerdocio es tan atacado. ¿Por qué conviene tanto que no se entienda el sacerdocio? O sea, Dios nos llamó a ser sacerdotes y reyes sobre la tierra. Este es nuestro llamado principal como iglesia, como un cuerpo. Somos llamados a expresar a Cristo en la tierra, del mismo modo que como individuo también soy llamado a expresar a Cristo en la tierra. O sea, es un llamado que es desde lo micro hasta lo macro. Lo hago como individuo y lo hago como congregación y lo hago como iglesia, ¿sí? Fíjense lo que dice la palabra. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos hizo Dios linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa? Para anunciar las virtudes. Y este anuncio no solamente es un anuncio hablado, este anuncio es como una valla publicitaria que usted ve cuando va por la autopista, que es una imagen que usted aprecia y dice, mira las virtudes de la gloria de Dios. Cuando ve a Joana, cuando ve a Dylan, cuando ve a los pastores, cuando ve a cualquiera de nosotros, se ve una imagen. Y conforme a la medida de fidelidad de mi sacerdocio para con el Señor, es la medida de la exactitud de la imagen que se expresa en mi vida. Porque yo puedo medir mi sacerdocio para con el Señor, pero la imagen que expreso no la puedo medir. Por eso, si la imagen que estoy expresando es de deshonestidad, reviso mi sacerdocio para con el Señor. Si la imagen que estoy expresando es de impaciencia para con mis hijos, reviso en mi interior mi sacerdocio para con el Señor. Porque aquí puedo hacer, allá ya no. Allá ya sale la naturaleza que me está gobernando. O me gobierna la luz o soy gobernado por las tinieblas. Y no porque me gobiernen demonios, es porque no he decidido exponer la luz, mi vida a la luz. Y si la expuse, le di la espalda, porque esa luz no produjo transformación. ¿Ok? Ahora vamos a ver un ejemplo de sacerdocio espiritual en la palabra. Génesis 14, del 17 al 20.
Génesis 14, del 17 al 20. Dice así: Cuando Abraham volvía de haber derrotado a Kedorlaomer, este es más creativo que mi mamá. La mamá de Kedorlaomer fue más creativa que la mía. Ay, mami, si me ves, te amo muchísimo. Cuando Abraham volvía de haber derrotado a Kedorlaomer y a sus reyes amigos, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el Valle del Rey. Y allí Melquisedec, que era rey de Salem, que significa rey de paz o rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Qué sacó? Pan y vino. Y bendijo a Abraham diciéndole: Abraham, que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. El Dios Altísimo merece todas las alabanzas, pues te dio la victoria sobre tus enemigos. De inmediato, Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había recuperado. Ahora, esta es la expresión más exacta de un sacerdocio espiritual. No importa quién fueron sus padres, no importa de dónde salió, dónde vino. Yo me leí casi todo el libro de Génesis buscando cómo es que Melquisedec apareció en el Valle del Rey. No lo dice, solo se sabe que estaba en el Valle del Rey y que hizo lo que hizo. Y gloria a Dios porque es así, porque si dijera alguna referencia, por ahí nuestra mente humana se enganchara y no nos permitiera ver más claro el Señor. Ahora, hay 4 puntos de lo que Melquisedec hizo, que es lo que expresa un sacerdocio espiritual. ¿Okay? Tenemos en claro que el sacerdocio espiritual se expresa por naturaleza. Número 1, le dio pan y le dio vino. La palabra nos habla que el Señor, estando reunido en la última cena, tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo que ha de ser partido por ustedes. Lo partió y le dio a sus discípulos diciendo: repitan esto cada vez que se reúnan para recordar lo que yo hice. Luego tomó el vino y dijo: esta es mi sangre que será derramada por ustedes en propiciación de sus pecados. Y le dio de beber a cada discípulo y luego dijo: cuando se reúnan, repitan esto para recordar lo que hice. Entonces, el pan y el vino, ¿qué es? La sangre y el cuerpo de nuestro Señor. Es a mismo Cristo. Entonces, Melquisedec, que le dio a Abraham de comer, le dio de comer a Cristo. ¿Bien? Número 2, dice que Melquisedec bendijo a Abraham diciéndole: bendito sea Abraham, ¿por quién? Por el Dios Altísimo. ¿Y qué es bendición? Hablar bien. ¿Qué le estaba diciendo Melquisedec a Abraham? Dios ha hablado bien de ti. Como asimismo Dios hoy dice: he hablado bien de ti, he hablado bien de ti, he hablado bien de ti, he hablado bien de ti. Un sacerdote que funciona en su sacerdocio espiritual le recuerda a los hombres lo que Dios habló de ellos. Número 3, Dios recibió lo que quería recibir de los hombres, porque Melquisedec dijo: y alabanzas al Dios Altísimo que te dio la victoria. Porque la vida de Abraham daba testimonio a los hombres de que Dios era Dios. De hecho, en pequeño paréntesis, cuando Moisés es liberado de Egipto y está en un campamento después de haber sido librado de toda la persecución de Egipto, llega su suegro Jetro y dice que Moisés le contó todo lo que Dios había hecho. Y en respuesta a eso, Jetro, que era sacerdote de Medián, ni siquiera sacerdote de Israel, de los hebreos, dijo: bendito sea Jehová porque te dio la victoria y demostró que no hay Dios como Él y de sobre todos los dioses. Y luego tomó animales de sacrificio y Moisés y todos los hebreos se sentaron con Jetro y comieron pan. Otro ejemplo de sacerdocio espiritual. Porque un sacerdocio espiritual con la expresión de la imagen produce que los hombres reconozcan que Dios es Dios. Y número 4, Abraham en respuesta le dio la 10ª parte de todo lo que había conquistado. Hay una respuesta de generosidad delante de un sacerdocio fiel. Hay una respuesta innata. Abraham no pensó: bueno, ¿qué le damos?
Vamos a ver cuánto sobra. ¿Ya hiciste mercado? ¿Cuánto quedó? Vamos a sacar de aquí, saca un poquito de allá, completa acá. No, Él dice, wow, sí, Dios habló bien de mí. Wow, la tierra acaba de ver cuán poderoso es Dios. Toma todo de mí, toma. Y se dio. Porque el sacerdocio espiritual manifestado en la tierra produce generosidad. Así que, ¿a qué somos llamados? En nuestro sacerdocio espiritual, damos de comer a Cristo a los hombres. Ay, Jessy, yo quiero dar de comer a Cristo a los hombres. ¿Cómo lo hago? Trabaja tu sacerdocio con el Señor. Porque tú no das de comer. Tú trabajas tu sacerdocio para con el Señor. Y el Señor hace de ti una mesa de donde otros comen. Conforme a tu nivel de rendición, conforme a tu trabajo en tu sacerdocio para con el Señor, va a ser la calidad de la comida de los que comen de ti. Pueden estar comiendo de ti comida descompuesta o pueden estar comiendo de ti delicias del Señor. Recordamos a los hombres la realidad de Dios sobre ellos. Nuestras bocas fluyen, nuestras vidas fluyen en expresar una vida que sale por nosotros como una fuente que no puede ser contenida de agua viva y le recuerda a los hombres las verdades de lo que Dios les dice. A veces usted con un abrazo a alguien le está diciendo, eres tan amado por Dios y no abrió ni siquiera la boca. Dios recibe el fruto de Cristo manifestado en la tierra, porque ¿quién es la expresión de la gloria de Dios? Cristo. Porque la expresión de Cristo es la iglesia, pero la expresión del Padre es Cristo. Antes la gloria se la daban por ganar victorias, pero como la victoria de Cristo fue tan completa y perfecta, su gloria es eterna. Y todo el que exprese a Cristo da gloria al Padre, porque la idea original de que el Padre deseaba reconciliación con los hombres y sacerdotes y reyes sobre la tierra era del Padre, y el Señor Jesús le permitió obtenerla. Y el que exprese a Cristo expresa su gloria. La vida se vuelve ofrenda generosa. Ya no me tienen que repetir, ven y ayuda, ven y colabora, ve y sé generoso, por cuanto soy generoso naturalmente. Les invito a que por favor me acompañen a ponernos de pies o en pies. Vamos a orar con entendimiento por estas cosas, sabiendo cuán importante es este sacerdocio, sabiendo que este es el tiempo en que Dios restauró el sacerdocio de la mujer, en que Dios aclaró el sacerdocio del hombre, en que matrimonios trabajan en acuerdo expresando un sacerdocio santo. Este es nuestro tiempo de ser alineados. Todo lo que hemos hablado hasta hoy fue la construcción para que llegáramos a comprender que somos reyes y sacerdotes sobre la tierra, que si todavía hay alguna área de mi vida que no está expresando la imagen de Cristo, pueda ser rendida a la intimidad, porque créame que la ofrenda delante en el altar que usted presenta todos los días en su vida, en su intimidad, es usted mismo. La ofrenda del Señor es su vida. Somos sacrificios vivos, santos y agradables al Señor.